Bueno todo el tiempo, amén. Hoy queremos compartir una palabra que el Señor viene trabajando en nosotros, ¿sí? Una de las cosas que nos pasa al predicar, y cuando digo predicar no digo estar solamente acá con un micrófono, todos ustedes deberían o tienen la posibilidad de predicar, amén. Y algo, adelante. Estamos en familia. Muchas gracias. Ayuda. Muchas gracias. Si así te atienden en la tierra, ¿cómo será en el cielo, no? Bendigo a cada hermano que sirve al Señor. Saben que les decía que cada vez que vamos a predicar algo, es poderoso cuando hablamos de lo que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Amén. Yo siento mucho retorno acá, me distrae un poco. Debe ser para que me escuche, pero si se puede bajar un poquito, mejor. Ahí está de 10. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bendecimos a todos los hermanos que están, no los podemos ver, pero sabemos que están allí en algún lugar y les animamos a que puedan generar y procurar esta atmósfera en donde el Señor anhelamos que pueda hablarnos. Les decía que es lindo y es poderoso cuando hablamos de lo que el Señor está trabajando en nosotros. Amén. ¿Te pasó en algún momento de estar desanimado y que Dios te diga, anda a darle una palabra de aliento a tal persona? ¿Sí? Y vos te sentís un poco, si tenés un poquito de autoconfrontación, de sentido de convicción, te sentís medio como hipócrita al principio. Sí, pero ¿cómo le voy a dar una palabra de aliento si recién me estaban estrujando como un trapo de piso? Y Dios te dice, es que no sos vos, soy yo. ¿Sí? Y lo que yo estoy trabajando en vos, vos podés ir y soltarlo e impartirlo. Una de las cosas más poderosas de predicar, de hablar, de comunicar, tiene que ver con que estamos dejando un poquito de lo que hay en nosotros en el otro. ¿Estamos de acuerdo en esto? Saben que yo estudié comunicación y leí autores sumamente rebuscados que trataban de definir qué era comunicar. Y después de recibido leyendo un libro que no era necesariamente de eso, había un hombre que decía, para mí comunicar es dejar un poquito de lo que uno tiene en la otra persona. Y yo dije, wow, esto tiene mucho sentido. Si entendemos que ¿quién habita en nosotros? Cristo. Cada vez que yo suelto una palabra, yo no estoy dejando algo de Juan, estoy dejando algo de Cristo en mi vida, en la otra persona, y esto es poderosísimo. Amén. Usted cuando quiera, ¿sí? El Señor es nuestra fortaleza y les decía que en estos días, en estas últimas semanas, Él nos empezó a hablar una palabra. ¿Cuántos de acá quieren ser prósperos? Levanten la mano. ¿Cuántos anhelan la prosperidad? ¿Sí? El que no levanta la mano no la anhela, no la tiene, no la recibe. Nah. Todos lo queremos, ¿sí? Y se ha hablado mucho y se habla mucho acerca de la prosperidad. Y yo no vengo a derribar ningún argumento, sino que vengo a compartir lo que el Señor nos ha estado revelando acerca de prosperidad. Hace 4 semanas, ¿cuándo nació Uma? 3. Hoy es 20, hace exactamente 3 semanas, ¿sí? Un domingo como hoy, hace algunas horitas, eran las 3 de la mañana y 12 de la madrugada era. Y viene nuestra tercera hija. Y los que son papás, o los que han estado cerca de alguien que ha sido papá, saben que es un estrés interesante, ¿o no? ¿Sí? No nos pasa a nosotros, amén. Bueno, vos por 2, ¿sí? ¿Ya volviste a dormir en algún momento o no? Estás empezando. Dicen que a los 15, 18 años uno ya empieza afloja. No. Te quedás despierto esperando que vuela. Entonces estábamos ahí, ¿sí? Cansados porque ya veníamos de semanas intensas y era de noche, eran 3 de la mañana, 4, y yo tenía a mi hija en brazos ahí en la habitación y no les puedo explicar la paz que había. Sé que muchos de ustedes estuvieron intercediendo y yo siempre me gusta agradecer y decir, vos estuviste orando, se sintió la oración. Creo mucho en el poder de la oración, muchísimo. Y sentíamos una paz tremenda. Y quizás en esa hora, en una ciudad grande como Córdoba, en algún lugar o en muchos lugares había
desenfrenos, violencia, capaz que alguien estaba probablemente cometiendo un ilícito, derramando sangre. Aún en nuestra vida había cosas, y hay cosas que tenemos que ordenar, desafíos que tenemos que conquistar, pero en medio de ese, como si fuese un ojo del huracán, ¿vieron las películas que se está llevando todo y ahí en el medio hay una calma? Y yo la tenía a upas y la miro a mi esposa y le suelto una frase que entiendo que fue del Espíritu Santo y le digo, esto es prosperidad. Y ella me mira y le digo, decime si esto no es prosperidad. Esto es vida, dijera un comediante. Esta paz, ¿qué más puedo pedir? Tenemos al Señor. Y ella estaba recansada, había estado 3 horas con trabajo de parto. Yo estaba cansado, no como ella, pero también. Y esa sensación, pero interna, y esa frase que entiendo que fue el Espíritu Santo, y le digo, esta es la prosperidad del Señor. Y por supuesto que el Señor nos siguió hablando y cuando yo entiendo que algo viene de Dios, empiezo a escudriñarlo, empiezo a leer las Escrituras, a preguntarle y casi siempre me hace vivir circunstancias y las estamos viviendo para poder experimentar. Así que hoy yo quisiera compartir lo que hasta acá he entendido que es una parte, por supuesto, el Evangelio de la prosperidad, y quiero animar a los pastores, edificadores, los Josués que están aquí presentes, que si tienen palabra, sí, levantan la mano, ahí Santino les alcanza un micrófono y comparten. Vamos a hacer esto entre todos porque acá hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Amén, yo digo amén por ustedes si no lo creen, y del otro lado también, así que usted también lo que vaya recibiendo escríbalo porque Dios va a hablar a través suyo. Vamos a ir al libro de Josué. Yo lo tengo así que no hace falta. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Cuántos fueron de pequeño a la escuelita dominical? Levanten la mano. Era lindo, ¿no? ¿Y algunos hicieron los famosos espadeos? ¿Sí? ¿O escucharon hablar de los espadeos? Tenías que el espadeo, como si fuese un espadachín, versículo con versículo. Y había diferentes espadeos. Yo me acuerdo que había uno en donde el asenio de la escuelita dominical decía, bueno, todos con la Biblia cerrada. Y estábamos todos con la Biblia cerrada. Saquen los dedos del índice, porque había algún vivo que ponía el dedo en el índice. Y ahora van a buscar, y no largaba Mateo, Marco, no, te largaba algún libro que había entrado ahí, sí, un poco más y largaban Macabeo, viste que está en la Biblia de los católicos. Y te largaban Ageo 1, 2. Y ahí el primero que lo encontraba recibía un premio, ¿sí? Y yo creo que uno de los primeros versículos, y era una forma de entrenarnos y muy linda, y crecimos con esto, y es hermoso escudriñando las Escrituras, con la Biblia en la mano, con esa sensación de papel en los dedos que no se compara con lo digital. Y yo creo que uno de los primeros versículos, acá están mis hermanos que hemos aprendido, es el famoso Josué 1:8 y 1:9, ¿sí? Y dice, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y escuchen lo que sigue, o lean si lo están leyendo. Entonces, tu camino será prosperado. Algunas versiones dicen, harás prosperar, pero a mí me gusta más la que dice, tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. Y después el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Claro, Dios le estaba dando esta palabra a Josué, que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿sí? No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vaya. Y Josué, no sé si en ese momento, probablemente no dimensionó cómo esa palabra que en ese momento estaba llegando a su corazón iba a traspasar a generaciones y miles de años después, en lugares que él ni siquiera sabía que existían en la otra punta del planeta. Hermanos débiles como vos y yo, más de una vez estaríamos echando mano de esta verdad en tiempos de desafío, en tiempos de angustia. Mira que te mando que te esfuerces. Pero me gusta mucho el versículo 8 y vamos a empezar poniendo este fundamento, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ese momento estaba hablando de la Torá, de los rollos. Era todo lo que tenían, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Eran apenas unos rollos, no tenían el orden que tienen hoy, pero
era la palabra escrita, la palabra más fiel. ¿Y por qué Dios hacía tanto hincapié? Porque después el pueblo judío le agregaría la tradición y otros escritos que en algún punto se desviarían. Pero Él decía, medita de día y de noche. En ese momento, en este libro de la ley. Hoy también tenemos que meditar, pero ¿saben qué? Ese libro de la ley está en nuestros corazones, porque lo dice la palabra. Y ¿saben qué? Hace no mucho tiempo empecé a descubrir esto de la meditación. Hace algunos años la profeta Ana Méndez recibió una palabra de que cuando salía el sol se abrían portales y ella invitaba a todo el que quisiera sumarse a conectarse a un tiempo de contemplación. Y yo estuve mucho tiempo haciéndolo, solo, no es que me conectaba. Entonces la noche anterior veía Ciudad de Córdoba, ¿a qué hora sale el sol? En verano costaba 5:30, a las 5:30. Y me levantaba y mitad me dormitaba y mitad meditaba. Si no, era difícil meditar. Pero se fue instaurando un hábito y al principio era re difícil. Quería agarrar el celular y el Señor me decía no, quería poner una melodía, no. Y era mirar y yo veía ahí cuando estaba saliendo el sol, ya sé por dónde sale. Ahora tengo una casa detrás de la mía, pero en aquel momento no la había, entonces ya lo veía apenas salía, que rayaba el alba. Y les confieso que al principio no sabía qué hacer. Pegaba algunos cabezazos. Los ángeles deben decir, o está muy metido con el Señor, le metamos un cachetazo porque si nos duerme. Y poco a poco empecé a meditar. ¿Y saben qué? No razonaba. No recibía un versículo, una palabra. Experimentaba una paz que sobrepasa todo ese entendimiento. Y entonces empezó a tener mucho más sentido este pasaje que estamos leyendo. De día y de noche meditarás, ya no en una ley incumplible por hombres, imposible de cumplir a la perfección, solo Jesucristo lo hizo. Una ley que está escrita en nuestros corazones y porque Él habita en nosotros, se puede caminar en ella. Y como consecuencia de esto, de meditar, hacemos lo que meditamos. ¿Cuántos de los que están acá y en sus hogares, hagamos de cuenta que yo los estoy viendo, levanten sus manos, han tenido esas mañanas poderosas de oración? ¿Sí? Los jóvenes ahí en el alba, 2 horitas, vos decís, che, las 7:15, ¿qué hacemos hasta las 8? Y el Espíritu nos renueva, nos llena. O solo en tu intimidad. ¿Han tenido estas mañanas poderosas? Dígame si el día no fue diferente. ¿Sí? Si dormiste poco y capaz que anduviste medio dormido. Puede ser. Pero yo te puedo asegurar que la tentación no te llegó tan fuerte. La distracción no te tocó tan de cerca. Viste las cosas con otro entendimiento. Y estuviste mucho más atento a lo más importante que tenemos que hacer en esta tierra. Establecer el propósito divino. Anunciar el evangelio del reino. Hacer discípulos. Y unir el cielo con la tierra. ¿Sí? Cuando meditamos de día y de noche en Él, nuestro camino empieza a ser prosperado. ¿Sí? Y dice esta versión, entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. Ayer a la tarde me leí todos los versículos que encontré en el Antiguo Testamento acerca de la prosperidad. Y en prácticamente todos dice que Dios prospera tu camino. No vos lo vas a prosperar. Inclusive esta versión dice, entonces harás que sea prosperado, no lo vas a prosperar vos. Vas a permitir que Dios prospere. Fran, medita de día y de noche en Él, tu corazón va a estar mucho más alineado, entonces Dios va a poder prosperar su corazón en Él. Facu, medita de día y de noche en que Él es tu provisión, entonces Él va a hacer que prosperes. Y vamos a ver qué es la prosperidad. La prosperidad es un diseño de Dios para el hombre. Y lo dice el profeta Jeremías hace mucho tiempo y lo sigue profetizando el día de hoy porque la palabra que soltó él se sigue profetizando. Amén. Porque no era Jeremías, era el Espíritu de Cristo que profetizó por medio de él. Y dice, porque yo sé bien los designios que tengo sobre vosotros. Designios de bienestar y no de desgracia. Si alguien vivió algo muy fuerte, lo que el mundo llamaría una desgracia, yo te puedo asegurar que en Cristo eso va a terminar siendo prosperidad.
¿Por qué? Porque Dios no tiene planes de desgracia para nosotros, de daros un porvenir y una esperanza. Jeremías 29:11. Amén. Ahora, ¿qué es la prosperidad? Porque todo el tiempo se está escuchando de prosperidad. Y no voy a hablar si alguien habla del evangelio liviano, que ni siquiera es evangelio de una ganancia monetaria, que nada tiene que ver con prosperidad, que se tergiversa, que endulza el oído de la gente, pero no los hace prosperar, los hace hechizarse. Voy a hablar de la prosperidad que Dios tiene para los hijos, ¿sí? ¿Qué es prosperidad? Significado común, ¿sí? Lo pones en Google y te va a tirar desarrollo favorable. Puede ser en la economía o en lo social. Ahora, a los que les gusta escudriñar, investigar, estudiar, yo les recomiendo que siempre vayan a la etimología, al origen de las palabras, porque ahí se hace mucho más rico el significado. Amén. Y dice, viene, ¿sí?, la palabra prosperidad, como nosotros la conocemos, del latín prosperitas, que significa salir bien y significa tener buena suerte o éxito. ¿Sí? ¿Saben lo que significa suerte? ¿O de dónde viene? Viene también el latín sortis, que eran una especie de huesecillos que se usaban como dados para echar la suerte. Pero no se usaba en cualquier momento, no se usaba para juegos de azar. En aquel momento, cuando a unos soldados que habían conquistado una tierra le tenían que dar un premio, le pagaban con parcelas, le pagaban con un lote y eran iguales en dimensiones. ¿Sí? Supongamos, Facu y yo venimos de la guerra y los dos nos ganamos 1 hectárea. Bueno, este un poco más vivo en la tierra va a saber cuál elegir, pero para eso existía la sortis, es decir, son las dos iguales en dimensiones, pero no son la misma tierra. Una es mucho más fértil. Entonces tiraban esos huesecillos y el que ganaba heredaba la mejor tierra. ¿Sí? Y vayamos haciendo lecturas, la tierra más fértil, más próspera. De ahí viene lotería, de loteo, porque se hacía un loteo. Y sortilegio también, ¿sí? Prosperidad tiene que ver en el origen de la palabra, no estoy diciendo que sea la suerte, con esto. Aunque es muy parecido a la suerte, ¿sí? Porque tiene que ver con que te pase algo bueno. El mundo te dice buena suerte, nosotros decimos bendiciones. Capaz que la intención es la misma, solo que nosotros sabemos de dónde viene nuestra prosperidad, de dónde viene nuestra herencia. En el hebreo hay muchas palabras, pero hay 3 que son las más usadas en la Biblia. Una se llama salach y significa, miren qué interesante, empujar hacia adelante. Primer sinónimo de prosperidad, empujar hacia adelante, ¿sí? Ir, avanzar, adelantarse, ¿sí? Pero también esta misma palabra significa servir, venir y ser bueno. Segundo significado, salá, y significa estar tranquilo. Y esta definición es la que más se repite. ¿Qué es prosperidad? Estar tranquilos, seguros, feliz, en seguridad, prosperar y ser prosperado. Job 3:26 dice, no tengo paz. ¿Se acuerdan cuando Job estaba atormentado? Y dice, y no tengo salá. Se traduce como tranquilidad, pero en realidad es prosperidad. Ni reposo, sino solo turbación. Prosperidad es todo lo contrario a la turbación. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Porque yo sé que cualquiera que tenga un poquito de años en el Evangelio, si decís, che, prosperidad es plata, va a decir que no. Pero en el fondo del fondo seguimos asociando a la prosperidad con un buen pasar económico. Y no necesariamente es lo mismo. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuántos de acá anhelan ser prosperados en esta mañana o cuando sea que veas tu palabra? En la medida que el Señor nos está hablando, en la medida que recién alabábamos y la presencia del Señor se manifestaba porque Él se pasea en las alabanzas de su pueblo, nuestra alma ya estaba siendo prosperada. No sé si alguna vez luchaste o luchás con la angustia, con la tristeza, con el desánimo. Ponete a alabar, ¿sí? Ponete una alabanza bien movida, ponete una alabanza bien alegre
Y yo te puedo asegurar que alabando, danzando, ponete a danzar, Cristo en vos arranca tu alma de ese lugar y lo posiciona en el lugar que tiene que estar. Estás siendo oprimido. ¿Cuántos acá tienen desafíos? No voy a decir problemas, desafíos económicos, ¿sí? Levante la mano, si no yo los miren que conozco y empiezo a nombrar, con montos y todo. ¿Sí? Ponete a danzar, ponete a alabar al Señor. Y no sé si mañana eso se va a pagar o no, pero tu alma ya habrá sido prosperada. Lo que sigue es cuestión de días, de meses, ¿sí? Pero la prosperidad viene primeramente de adentro. ¿Querías decir algo? Sí, me hacía pensar en esto de la acción, de la prosperidad, de ir hacia adelante, de empujar hacia adelante, de cuánto nos alejamos, digamos, de esta acción y por tanto de esta condición de estar en paz, de estar seguro, de estar tranquilo, cuando miramos para atrás, cuando miramos nuestro pasado desde lugares que no es en Cristo, digamos. Entonces estamos pensando quizás en lo que pasó, en lo que no se dio con nosotros, en los traumas, en las cuestiones, y aún mirar nuestra realidad desde lugares así, comparándonos con cómo estábamos antes o comparándonos con otras personas, cómo nos aleja eso de la prosperidad, porque justamente la acción contraria es estar mirando y empujando hacia adelante. Se me venía ese versículo que dice, no mirando lo que queda atrás. Sí, Señor, claro que sí. Se me venía ese pasaje donde decía que aquel que pone su mano en el arado no mire para atrás. O sea, creo que tiene que ver con lo contrario a la prosperidad. Si alguno recibe algo, ¿sí? Levanta la mano, le alcanzamos un micrófono o me escriben, yo veo acá y lo vamos compartiendo entre todos, ¿sí? Prosperidad tiene que ver con una acción y con una condición. Voy de nuevo, ¿sí? Prosperidad tiene que ver con una acción y con una condición. Pensemos en las definiciones que yo les di recién. La acción, ¿cuál es? Ir hacia adelante, ir hacia un lugar. Amén. Miren, ¿vieron el versículo que dice, estad quietos? Sí, me cuesta estar quieto a mí cuando predico. Estad quietos y conoced que soy Dios. Amén. Está quieto, pero está yendo. ¿A dónde? A conocer que Él es Dios. A conocerle más. En la quietud muchas veces he conocido más al Dios obrador. Está quietos. Miren, vivimos el día de reposo. Algunos más, a algunos les cuesta. ¿Cuántos acá ya lo viven? Por lo menos en su gran porcentaje. ¿Sí? El día de reposo. Abren su home banking, sus cuentas. Hay cursos más altos. Ves si te entró algún cursito. Nada. Te tentás a veces. Ni hablar si tenés la alarma. Pero ahí decís, no, es día de reposo. Hoy no trabajo. Hoy no produzco. Y más de una vez me ha pasado de confiar en el Señor y al otro día ver su manifestación. Estad quietos, pero conocí que Él, por su palabra, sigue obrando cuando yo estoy quieto, ¿sí? Prosperar tiene que ver con ir hacia Él. ¿Hacia dónde? Hacia conocerle más. Yo creo que por los que conozco que están acá, los pastores Darío y Vanje deben ser los que hace más tiempo le conocen a Dios. No es porque sean más grandes, sino porque tienen la bendición de pequeños. Vanje, creo que de chiquita, naciste en un hogar cristiano. Pero aún así, quizás entre nosotros ella es la que más tiempo está, pero aún así, Vanje, vas a seguir conociéndole mucho más. Y cada día, y cada mañana, y en cada prueba, en cada circunstancia, en cada desafío, en cada angustia, tu alma va a tener la posibilidad de ser prosperada. Entonces, prosperar tiene que ver primeramente con una acción. ¿Cuál? Ir. ¿A dónde? Hacia adelante. Avanzar. Ir hacia la meta. ¿Sí? Uno de los versículos que hablan de prosperar como ir hacia adelante está en Deuteronomio 9:18. Dice, acuérdate del Señor tu Dios. Y de paso te lo está diciendo el Señor en esta mañana a vos. Acordate del Señor tu Dios, porque Él te da la fuerza necesaria para que alcances esa prosperidad. Lo hemos repetido en esta casa hasta el hartazgo. Y lo vamos a seguir repitiendo. No son tus manos, no son tus ideas, no es tu capacidad, no es tu profesión, no es tu trabajo el que te va a hacer prosperar. Es el Señor el que prospera tu camino. Amén. Pero necesitamos hacer una cosa, que acordarnos, como le decía el Señor a Josué. Nunca se aparte este libro, acordate de día y de noche.
Todos ustedes tienen promesas, tienen palabras, tienen versículos, tienen sueños. Acordate de día y de noche, medita en Él. Y decía el Señor en este pasaje, acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da fuerza necesaria para que alcances esa prosperidad. ¿Para qué? No para cualquier cosa. A fin de confirmar la alianza, el pacto, mi juramento, dice el Señor, que juró a tus padres, como de hecho hoy sucede. Hay un propósito en prosperar y es mucho más poderoso que tu alma se sienta tranquila y en paz. ¿Saben cuál es? Que Él sea glorificado porque Él prometió y Él cumple. Y el segundo punto, decíamos que lo primero, la primera parte de la prosperidad es una acción y lo segundo es una condición, estado de tranquilidad, de seguridad, de paz. Hace muchos años acá en la ciudad de Córdoba se vivió un caos. ¿Cuántos vieron? Bueno, son muy jóvenes los que están acá, pero los que tenemos más de 30 crecimos viendo Robocop. Con mis hermanos la debemos haber visto 10 veces, ¿sí? ¿Se acuerdan? La ciudad de Detroit era, ¿no? La policía entraba en paro y era un caos todo, ¿sí? Bueno, acá en Córdoba vivimos algo parecido. Hubiese sido bueno algún Murphy ahí por las calles poniendo orden. Pero hace algunos años, no me acuerdo cuánto, Dari, Benja, 5 años atrás, ¿sí? Capaz que un poquito más, no más. 2013, la policía o parte de la policía de Córdoba se amotinó, hicieron una especie de huelga y cuando el transporte hace huelga, bueno, caminamos, andamos en bici, nos tomamos un taxi o nos quedamos en casa y nos vamos a trabajar. Cuando los panaderos hacen huelga y bueno, vamos a bajar unos kilos y no comemos pan, o acá está Mariano, Luis y Abutar que no hacen huelga, le compramos pan a ellos. Ahora que la policía en casi su totalidad haga huelga, es una invitación al caos. Y eso pasó. Nosotros estábamos casados, ya hacía unos años no teníamos hijos, y eran motos y autos que circulaban, y la mayoría de ellos eran gente que iba a saquear, a robar, a meterse a negocios. Fue una noche literalmente infernal. Y me acuerdo una pastora amiga, conocida, que después de eso cuenta un testimonio, ¿sí? Su esposo es un salmista que viaja mucho y en ese momento él estaba de viaje y ella estaba sola con sus hijitos chiquitos en un barrio cerrado pero no con mucha seguridad, y cruzando una calle de ese barrio donde ellos vivían había un barrio interesante, ¿sí? Como los que estaban de Jericó del otro lado en aquel momento, y los vecinos empezaron a decir, che, dicen que van a venir al barrio y van a saquear. Y se empiezan a soltar esas voces. Imagínense ella sola con sus bebés, sin su esposo, y empezó a pensar, ¿qué hago? Porque literal, los que se acuerdan, era peligroso salir a la calle, porque te robaban, te asaltaban, era una locura. ¿Qué hago? Me voy a la casa de alguien y Dios le dice, quédate y confía. Y le da una palabra. Y dice que algunos vecinos decían, bueno, acá estamos armados, esperándolos, que sea lo que sea. Si no, la policía no está, nos vamos a defender. Nadie. Y Dios dice, no. Algunos vecinos creo que se habían juntado en una casa con armas, con las armas que tenían, y a defenderse. Y Dios dice, no. No es con ejército, no es con espada, no es con 22, con 9 milímetros. Es con mi espíritu. Y no es que de una dijo que sí. Bueno, Señor, voy a hacer el intento. Vamos a ver qué pasa. Y empezó a confiar, a orar. Sus bebés se durmieron y ella dice que no solamente empezó a experimentar la paz, sino que se quedó profundamente dormida, como si nada hubiese pasado. Ese testimonio es un ejemplo de prosperidad, porque su significado lo dice. Es esa condición, estado de tranquilidad, de seguridad, de paz. Un equipo de profetas estuvo intercediendo esta semana y justamente recibían eso, ¿no? El ir a comer, y cuando vos vas a comer a un banquete, no estás preocupado si va a alcanzar o no va a alcanzar, porque te invitaron. ¿Sí? A todos nos gustan los casamientos.
Y una de las cosas que nos gustan, si somos sinceros, es lo que vamos a comer. Por supuesto que lo más importante no es eso, pero está lindo. Y vos no vas pensando, che, ¿irá a alcanzar? No. Capaz que los novios están pensando, espero que alcance. Vos estás pensando que vas a disfrutar, en que te vas a gozar, en estado de paz y de tranquilidad. Afuera hay guerra. ¿Y saben qué? Para los hijos de Dios, muchas veces o casi siempre afuera, no hay crisis. ¿Saben qué hay? Rumores de crisis. Porque ¿quién de nosotros alguna vez no tuvo comida en la mesa? Y si alguien levanta la mano, yo te puedo asegurar que si te alineaste esa noche que no comiste, tu alma prosperó. No lo viste como un sello de orfandad. ¿Quién de nosotros no tuvo ropa para ponerse? Claro, capaz que muchas veces no tuvimos la que queríamos. Pero nadie de nosotros ha sido desamparados. Amados, estamos en el tiempo de mayor materialismo en la historia del hombre. Porque sí hay niños que se mueren de hambre. Y vemos excentricidades de multimillonarios que gastan sumas orbitantes de miles de millones de dólares en cosas innecesarias y quizás en la misma región niños se están muriendo de hambre. No nos dejemos hechizar. Paréntesis a esta prédica. Hoy empieza el mundial. Es la máxima estrategia de las tinieblas para hechizar a la humanidad. No te estoy diciendo que no veas un partido, a no ser que el Espíritu Santo te lo pida. No sé si veré algún partido o no. Ya un mundial el Señor me hizo no verlo. No pasa por ahí. Les hablo a hijos de Dios que quieren ser entendidos. No se dejen hechizar. No se dejen hechizar. Porque en estos días en Argentina, como en muchos países, se va a buscar votar las leyes más obscenas y corruptas. ¿Por qué? Porque está toda una población embobada detrás de una pelota. Y me gusta el deporte, me gusta el fútbol. Juego muy bien, ¿o no, Santino? Pero Dios tuvo un trato durante mucho tiempo y al día de hoy me sigue recordando, esa fue tu debilidad. No te dejes hechizar. Mundial que se hace en un país donde el 80% de la población no es catarí, son inmigrantes africanos y en donde se construyeron estadios en un país que no tiene prácticamente fútbol, exclusivamente para este mundial, donde murieron miles de africanos en condición de esclavitud, trabajando a 50 grados al sol. Cada uno que haga lo que entienda, pero no nos dejemos hechizar, porque este es el tiempo en donde nunca antes en la historia del hombre se vio un registro de materialismo, de egoísmo y de individualismo como hoy estamos viviendo, a tal punto que se metió dentro de la iglesia un evangelio totalmente disociado de la verdad, predicando una prosperidad que no es la de Cristo para nuestras vidas. Que con esto que digo, nadie se sienta juzgado, cada uno haga como entienda, pero hagan buscando oír al Espíritu Santo. Amén. Ser próspero es estar yendo hacia donde uno tiene que ir con el estado de paz y seguridad interior a pesar de las circunstancias externas. Agarrá el micrófono y tenelo ahí, así cualquiera que quiera hablar. Adelante. Subimos por cuestiones de la cámara. Sí, señor. ¿Sabes que ahora que puedo hablar con libertad de que la prosperidad no es solamente financiera, ya entendemos que el concepto de prosperidad se amplió, se expandió? Muchas veces estamos como obstinados en la prosperidad financiera, queriendo ver ese resultado. Sí, señor. Pero en nuestra experiencia, y ahora hablo por nosotros, la prosperidad financiera vino cuando no la buscamos. Entonces, puedo decir esto: la prosperidad es resultado del enfoque. Me enfoco en el propósito, me enfoco en responder una palabra, me enfoco en invertir en donde Dios me dice que invierta. Y si me ocupo de su reino, todo lo demás, y aún las finanzas incluyen ese todo, van a ser como resultado. Pongo otro ejemplo. A veces nos enfocamos en la sanidad. Vos me conociste de primera mano en un tiempo de plena crisis de sanidad. Y yo me enfoqué mucho tiempo en que tenía que sanar mi matrimonio, que tenía que sanar mi matrimonio, que tenía que sanar mi matrimonio. Y eso me hacía perder el propósito. Cuando yo empiezo a discipular, que es darme a otros,
después de mucho consejo tuyo de, che, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Y yo no quería porque decía que tenía cosas que resolver, porque estaba enfocado en la sanidad. Cuando yo empiezo a dar desinteresadamente en otros, no sé cuándo ni cómo, a ciencia cierta, el Señor empezó a sanar nuestro matrimonio, empezó a sanar nuestro corazón, y por enfocarnos en lo que Dios nos venía pidiendo, por enfocarnos en el dar, la prosperidad, tanto financiera como en el matrimonio, como en la familia, que aún se manifestó en hijos, vino como resultado de habernos enfocado en algo que no tenía un beneficio aparente para mí. Te quiero hacer una pregunta. Hablando de lo financiero, porque estamos poniendo luz en algo que muchas veces se mal enseñó, se mal entendió. ¿Alguna vez estuviste financieramente hablando tan oprimido que te fuiste a clamar? ¿Que te pusiste a orar? Sí. Sí. Decime si no estabas siendo prosperado. Sí. ¿En qué? En buscar a Dios. Está bien, la motivación era la más correcta, pero ya estabas siendo prosperado en que estabas clamando, en que estabas intercediendo, en que le estabas buscando. Y si permaneciste en esa búsqueda, yo te puedo asegurar que en esa oración empezó a cambiar el foco y la motivación. Es que el resultado de esos tiempos de clamor fueron revelaciones, Amén. Fue ver a Cristo, fueron canciones, no fue plata, fue Sí. esa prosperidad. Amén. Gracias. Llévalo ese, por si alguien quiere compartir. ¿Querés compartir, Emi? Sí, quiero remarcar la palabra que hablaste de Josué 1:8, que dice meditar en él de día y noche, pero sobre todo en algo más, algo que está antes de eso, que es la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y más adelante sigue diciendo, y habla de Noé, y habla de Abraham, y habla de Sara, de que por el haber creído y por haber buscado en él, fueron prosperados. En el caso de Noé, fue la única familia que se salvó en todo el mundo. Amén. Por haberle creído y por haber buscado en él. Está muy bueno lo que dice Emi, porque recuerden que uno de los significados de prosperar es ir hacia un lugar. Y vos vas hacia un lugar porque tenés fe. O sea, yo voy a servirme una taza de café porque creo que en la cocina hay café, ¿sí? Yo voy hacia el interruptor de la luz y lo prendo porque creo que funciona y que si levanto la perilla, se prende la luz. Entonces, por supuesto, la fe tiene que ver con esto porque nos movemos por fe. Y miren lo que decía Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre sumamente próspero. Sumamente próspero. No sé si está bien la palabra héroes de la fe. No le investigué mucho, pero es uno de mis máximos, no voy a decir héroes, pero referentes. El tipo lo sacan arrastrado en una ciudad, Listra creo que era, lo habían apedreado y lo daban por muerto. Che, a los que apedreaban y morían no les daban sepulcro. Los sacaban afuera para que se los comieran las aves, porque no eran dignos de ser sepultados. Lo sacan arrastrado y ¿saben qué? Al otro día el tipo estaba haciendo discípulos. Y alguien podría decir, pero qué desgracia. Estoy apedreado, me abollaron un ojo, tengo sangre, no tengo obra social. Y Pablo dice, muchachos, vamos. Y dice la palabra que fueron a otra ciudad e hicieron discípulos. Eso es un sinónimo de prosperidad. Y él dice en Filipenses 3 y 14, hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Y esto decía Romy, olvidando las cosas que quedan atrás. Dios ya te habló de qué es prosperidad, entonces ya quedó atrás. Dios ya te habló de que no hay orfandad en un hijo, entonces eso ya quedó atrás. Dios ya te habló, ya te demostró que Él es tu provisión, entonces esa orfandad ya queda atrás, esa duda ya queda atrás. Dios ya te confirmó de muchas maneras que siempre está con vos. Esa sensación de soledad ya queda atrás. Y Él dice, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una de nuestras motivaciones más poderosas de avanzar, y Pablo decía, yo corro hacia la meta, es saber que hay un premio
que es un supremo llamamiento. Pero ¿sabes qué? Ese premio lo podés experimentar todos los días. Estoy con un tiempo de lucha. Me voy a meter con el Señor. Hey, hay un supremo llamamiento que te está jalando a su presencia. ¿Y saben qué me ha pasado muchas veces? Entrar a un lugar por mi alma, por mi angustia, por mis dolencias, por mi intimidación financiera, y terminar orando por naciones y por misioneros que ni siquiera conozco. Y eso es prosperidad. Y las tinieblas, viste, como en Orsay diciendo, che, pero no le estábamos tirando dardos de enfermedad, no le estamos tirando dardos de maldición. ¿Qué hace orando por África? ¿Qué hace ofrendando cuando no tiene un peso en la billetera? ¿Qué hace dando lo último que tiene? Su alma fue prosperada hoy. Y se enfocó en las cosas que están en ese supremo llamamiento. No es algo muy lejano, no son las nubes. No es. Por supuesto que va a haber un momento glorioso cuando este cuerpo sea entregado y va a ser una transformación poderosa. Pero hoy ya hay eternidad en nuestros corazones. Hoy ya vivimos ese llamamiento. Hoy ya experimentamos el poder sobrenatural de Dios. Miren, levanten sus manos. Levanten sus manos. Y pensemos que es una acción profética. Todo el tiempo podemos echar mano de las riquezas de Cristo. No es una frase bonita, no es poesía, o es poesía pero profética y verdadera que se cumple. Todo el tiempo podemos echar mano. Y voy a citar algunas frases de grandes predicadores contemporáneos. Pastor Darío, no me acuerdo exactamente qué estabas predicando, pero una frase: ¿te tocó el helado grande? Compartilo. ¿Te tocó la porción pequeña? Disfrútala. Eso es ser prosperidad. Prosperidad no es tener mucha plata. Hay personas que tienen mucha plata, están mareados y no saben qué hacer, se distraen. Aún cristianos no pueden caminar el propósito porque están distraídos. Y cuando dan migajas. Hay personas con muy poquitos recursos económicos y tampoco son prósperas porque están viendo lo que no tienen. Hay personas que quizás en una circunstancia de su vida no tienen un peso en el bolsillo y sueltan una palabra y sanan a un enfermo. Amén. Eso es prosperidad. Pastora Bange. Sí, quería compartir en relación a esto que decías del ejemplo de te tocó el helado de kilo, compartirlo. Que a veces un punto que nos agobia o que he escuchado mucho y aún a mí me ha pasado mucho también es la comparación, ¿no? En esto, ¿por qué me tocó a mí el kilo o por qué al otro le tocó el kilo? Señor. Y el otro encima te dice, y por gracia. Y vos decís, claro, o sea, Dios tiene más gracia con vos que conmigo, porque es así, ¿no? Entonces la mente humana muchas veces enfoca el mirar la prosperidad de otro como parámetro de la propia. Y yo muchas veces lo comparo con mi rol de mamá con mis hijos, ¿no? Que yo conozco mucho a cada uno de mis hijos y sé cada uno lo que van necesitando a su tiempo. Incluso qué relación conmigo y con su papá necesitan en cada momento de sus crisis vitales y demás. Y yo puedo ver en eso, en una mínima expresión, porque Dios es un Padre perfecto, cómo Él nos va permitiendo que prosperemos de acuerdo a lo que nosotros podemos soportar y de acuerdo a cómo nosotros somos y de acuerdo a la meta de cada uno. Claro. Entonces, la prosperidad, yo la relaciono también con, se usa mucho la palabra cuando uno dice el embarazo no prosperó, cuando un embarazo no sigue su curso y no llega a la meta. Sí, y a veces yo misma digo, nosotros somos embarazos porque estamos en el vientre de Cristo y llegamos a la meta cuando somos conforme a la medida del varón perfecto. Y en ese curso, cada uno va teniendo el crecimiento conforme a lo que Dios determinó de cada uno, porque nuestras obras ya estaban escritas y solo caminamos por ellas. Y para cada uno hay obras distintas que caminar. Entonces voy a decir, ¿por qué Dios ya lo llamó al otro y el otro ya está en África predicando? Y la eterna frase, y yo todavía estoy teniendo la misma edad y yo todavía... Y esto me ha pasado mucho. Pero esto que vos hablas me da luz para decir,
Dios hace prosperar cada uno de nosotros sus embarazos. Amén. Hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. Y es hasta, me suena como ofensivo a Dios, quizás compararme con mi hermano o con lo que Dios le da a mi hermano, porque en realidad lo hace desde el amor. No me puede dar un peso de gloria a mí que yo no lo puedo soportar porque me ama. Pero en realidad todos vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su nombre y a su palabra. Amén. Sí, Señor. Sigamos con Pablo. Los que tengan sus Biblias busquen Filipenses. Recién leí Filipenses 3 y 14. Y ahora nos adelantamos un poquito al capítulo 4 de Filipenses. Dice, por nada, versículo 6 del capítulo 4, por nada estéis angustiados. No, bueno, pero a mí lo que me pasó, escucha esto, por nada estés angustiado. Un poquito, por nada. Pero es que estar angustiado no es estar triste, podemos tener tristezas. Si se muere un amigo voy a estar triste un tiempo. La angustia tiene que ver con esto de lo cual se liberaba en el tiempo de alabanza, que era estar en el lugar angosto. Podés estar haciendo un duelo porque se murió un amigo, pero ¿sabes dónde? En la expansión del Señor. Y ahí los duelos se sanan y se cierran los procesos por completo. Antes bien, sigo leyendo Filipenses 4:6, por la oración y la súplica en todos sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracia. Es medio raro esto, porque dice, por nada estés angustiado, y acá te da la receta. Vení en oración y súplica, pero no vengas como un mendigo, Señor, o manipulando, porque Dios es inmanipulable. ¿Sabes cómo tenemos que ir? Con acción de gracias. Dice, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Ser agradecidos es un hábito tremendamente profético. Vos te levantás a la mañana y sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea, te levantaste con el pie izquierdo o ni siquiera pusiste el izquierdo y te tropezaste, y te levantás con acción de gracias, yo te puedo asegurar que el cielo se abre de otra manera y aún tu alma se alinea. Cuando alabamos pasan dos cosas, yo les decía, muchas, pero yo remarcaba dos. En ámbitos espirituales hay un ordenamiento. Hay principados que retroceden. ¿Por qué? Porque vienen ángeles, porque se pasea el Señor en la alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Eso podría ser, digamos, lo externo. Pero internamente, cuando yo alabo, mi alma se ordena conforme a lo que estoy declarando. Estaba triste, pero me gozaré. Y no te queda otra. Vos la mirás como para adentro. Gozate o gozate. Estoy angustiado, pero me alegraré. Y tu alma se empieza a ordenar. Con la oración pasa algo similar. Sean conocidas tus súplicas, pero ¿cómo? Presentate con acción de gracias. Ámbitos espirituales. Los ángeles reconocen, acá no vino un mendigo a manipular a ver si Dios le larga unos pesitos para pagar la tarjeta. Acá se presentó un hijo que huele a Cristo y que está dando gracias. Y mira todos los demonios cómo le están tirando dardos. Y él, ¿sabe qué? Está dando gracias. Ahí hay un alma próspera. Ahí se abre el cielo. Y nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas. ¿Y saben cómo son respondidas nuestras oraciones? Fíjense cómo sigue diciendo. Y Él, la paz de Dios, me voy un poquito antes, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y acá tenemos que confrontar nuestras motivaciones. Yo me voy a presentar para que Él me responda con quién me tengo que casar. Yo me voy a presentar para que Él de una vez por todas me ayude y pueda rendir esa materia y me reciba. Me voy a presentar a ver si puedo cambiar el trabajo. Me voy a presentar a ver... Y Dios dice, no, así no. Porque ni siquiera tenés idea lo que estás pidiendo, porque no sabés lo que necesitas. Vení a dar gracia y va a ver cómo yo empiezo a poner palabras en tu boca y empezás a orar alineado al Espíritu y empezás a soltar una intercesión específica y certera, porque ahora ya se alineó tu alma. ¿Y cómo lo hice? Me presenté con acción de gracias. ¿Y saben cuál es la respuesta del Señor?
que empieza a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento en la paz de Cristo. Eso es prosperidad. Un poquito más adelante, versículo 11. Escuchen lo que dice Pablo. Y acá tenemos la máxima definición de prosperidad. He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Saben cómo me gustaría hoy estar predicando en otro país? Me apasionaría. Hoy, domingo, ¿qué día es? 20 de noviembre. ¿Saben cómo me gustaría estar recorriendo Medio Oriente y predicando? Me apasionaría, pero si hoy estoy acá, bendito sea el Señor, porque esa es la voluntad del Señor. Gloria a Dios si algún día iré. Yo quiero creer que sí, pero no me voy a preocupar por eso. Hoy me tengo que preocupar por transmitir una palabra en este lugar. Y lo estamos haciendo juntos. Y se está potenciando. Y Dios sabe a dónde va a llegar este mensaje y este evangelio. Y Dios sabe cómo la atmósfera de este lugar va a cambiar y cómo van a retroceder las tinieblas, porque hoy nos reunimos a alabar al Señor. Amén. Y dice Pablo, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé estar en la pobreza como también en la abundancia. Resumen de prosperidad. Sé estar en la pobreza y sé estar en la abundancia. ¿Te gustaría tener los pasajes del avión para ir al otro lado del mundo? Amén. Pero hoy no los tenés. Hoy tenés 2 piernas. ¿Sí? Y capaz que no te alcanza para un ticket de avión, pero te alcanza para el colectivo. ¿Y sabes qué? Hay niños que esta tarde en el hospital de niños esperan ser visitados y orados y ser sanados. ¿Tenés 2 piernas? Sos próspero. ¿Tenés voz? Sos próspero. ¿Tenés un celular? ¿Tenés WhatsApp? ¿No tenés datos? Pedirle a alguien Wi-Fi y mandar un audio de poder. Podés hablar, sos próspero. No podés hablar, no podés oír, podés escribir, sos próspero. No sabés escribir, sos sordo, mudo y ciego. Tenés al Espíritu Santo, podés abrazar a alguien y podés transformar una nación. Sos próspero. Y oro en esta hora para que toda circunstancia externa que Satanás está usando para distraernos del propósito sea acallada en nuestros oídos. Oro para que venga la abundancia de prosperidad, no por recursos financieros, no por cuestiones materiales, sino para que esa abundancia venga en esta hora en nuestros corazones y podamos ver todo lo que hay en nosotros para ser soltado en este tiempo, porque eso es prosperidad. Amén. Sí, Cande. Respecto a lo que decías recién, volviendo un poquito para atrás, en esto de entrar con acción de gracias y de buscar el orar, se me venía la importancia del clamor en clamar al origen. Y estoy pasando por una crisis de identidad, no le voy a pedir al Señor, Señor, quiero sentir tu paternidad. Es, Padre, te amo. Amén. Padre, te clamo, Padre, te busco. Sí, Señor. Y a mí me pasó cuando yo tenía 18 y estaba como en una crisis de pura identidad. Lo único que salió de mí fue decir, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, hasta que se quebró en mí y poder conectarme con la identidad. Pero no fue el buscar una posición de víctima, sino buscar esa prosperidad con una acción de gracia. Creo que esa es la clave del clamor, el buscar el origen para ser próspero en eso. Amén. Benja. Amén, qué lindo todo lo que se está soltando. Y meditaba recién creo que va conectado también esto de la prosperidad con la fe y dónde está puesto, dónde ponemos nuestro corazón y los tesoros que hacemos. Y todo esto que se iba compartiendo, ¿no? De muchas veces pretender resultados y ver frutos acá en la tierra, ver cuestiones que anhelamos y deseamos, tanto materiales como de propósito, de muchas cosas, pero que son netamente terrenales. Y perdemos muchas veces el enfoque de que nuestro verdadero tesoro está allá, en los cielos. Señor. Y hablo de esa mentalidad
y de conectarnos realmente con lo eterno, de saber que cada crisis que atravesamos, yo siempre digo, cada crisis que el Señor nos permite en su gracia atravesar, cada desierto que nos toca atravesar siempre con el Señor, son metros cuadrados que ganamos allá en la eternidad. Y anhelo ese día llegar y ver esas moradas que el Señor dijo que iba a preparar para nosotros, sabiendo que todo lo que hicimos acá en la tierra, a causa de su nombre y por causa de Él, es tierra y es algo que en lo eterno se nos está prosperando. A ver, si miráramos cómo terminó el mismo Cristo, los apóstoles, o sea, midiéndolo con parámetros naturales, ¿de qué prosperidad estamos hablando? De la manera en que murieron, pero sabiendo que entraron a los cielos y fue tan grande la obra que hicieron acá en la tierra, que la expansión y lo que ellos estaban viendo tenía que ver con algo que estaba en lo eterno. Así que me uno a esto y creo que es con esa fe que debemos vivir, y aún en los momentos donde justamente creo que son los más difíciles, de adversidad, de crisis, que se nos nubla muchas veces la vista y no podemos conectarnos con esa realidad también, que el Señor active en este tiempo, en este día, Amén. esa fe para Señor. poder conectarnos sabiendo el gozo que está delante de nosotros. Para esos apóstoles que decía Benja, la prosperidad era morir como mártires. O sea, para muchos de ellos en ese tiempo, ser prósperos era ser un Pedro, ser un Pablo, ser un Juan. Morir de esa forma, ¿sí? Morir crucificados o apedreados. Para ellos la prosperidad es, che, nos están persiguiendo, es porque estamos predicando, ¿sí? Nos están intimidando, es porque estamos haciendo ruido, es porque estamos generando una transformación, es porque estamos trayendo el cielo aquí a la tierra. Luis. Sí, un testimonio cortito. Adelante. Cuando tenía 17 años fui a un casamiento, hablando de casamiento, ¿no? Y bueno, en ese momento comí una comida de mal estado y bueno, lo único que puedo decir, los siguientes 3 meses fueron de mucho sufrimiento, mucho dolor, a tal punto de que parecía que no había ya solución. Y yo recuerdo, en ese entonces, hubo una noche que yo estaba tirado en mi cama, ya me habían dado la alta, pero no sé, había pasado por varios lados, ya me habían ungido con aceite, con agua, con todo. Pero recuerdo que estaba en la cama y en ese momento escuché una canción que se llama Yo te adoro, una canción tiene unos años, y recuerdo que en ese momento, por primera vez en mi vida, sentí el abrazo del Padre Celestial. Wow. O sea, fue algo tremendo. Yo no paraba de llorar. Y yo siempre pienso esto. Independientemente si yo después hubiera partido, ya prosperé. Y para el resto de mi vida tuve esa enseñanza. Amén. Que la prosperidad va mucho más allá de los resultados. La prosperidad es que podamos tener esa revelación de que Él puso eternidad en nuestros corazones. Entonces esas situaciones en las que vos ya no las podés controlar, ya no tenés ninguna forma de echar mano a algo, esas son las situaciones en las que Él más se va a glorificar, porque fue un quebranto dentro mío y pude conocer a mi Padre Celestial. Amén. Siempre digo esto y lo vuelvo a decir, podría haber muerto a lo mejor en un mes, pero ya había prosperado. Qué poderoso. Y estoy seguro que habrás tenido una poderosa intercesora ahí orando por vos, ¿o no? Sí, ¿Sí? Claro que sí. Para los que no ven, es Luis Bazán que está hablando su mamá, que ya fue promocionada. No era una tremenda intercesora. Y hablando de esto de prosperidad, era una mujer que no creo que haya tenido grandes fortunas económicas, luchó hasta el último momento con la salud, con la vista natural. Pero ¿saben qué? Nosotros teníamos 5 años de casados, oramos desesperadamente para poder ser padres porque hacía 3 años que lo intentábamos y no podíamos. Y ella, así que veía penita, medio que nos palpa y dice, ¿y ustedes por qué no son papás? Y bueno, Hilda, directa como era, pero quieren serlo. Y claro, yo voy a orar. ¿Cuánto pasó? Meses. Y quedó Romy embarazada. Así que eso es prosperidad. Ya tenías una herencia de prosperidad. Gracias por ese testimonio. Justo Juan comenta ese tema de los hijos porque creo que es un área, así como decía Ezequiel, de que a veces estamos focalizados, ¿no? En esto de la prosperidad llevado a lo financiero, también en ese éxito
que el mundo dice, que el sistema del mundo dice lo que es éxito, ¿no? Bueno, estar bien económicamente, tener un buen pasar, vestirte bien, irte de vacaciones y muchas veces tener hijos, tener una familia. Habla de alguien que está siendo prosperado para el mundo, ¿no? El punto es que a mí me pasaba de entrar en crisis cuando pasaron 5 años y todavía no teníamos hijos, porque ya es como que era el tiempo, ¿no? Con la presión también del sistema del mundo. O sea, estamos casados, bueno, ¿para cuándo? Y me pasó en un momento de mi vida, los dos juntos, que entregamos ese deseo, entregamos esta cuestión del tener hijos. Fueron muchas veces que lo entregamos, pero hubo un momento donde nos presentamos delante del Señor y nos desfocalizamos. Dijimos, Señor, si es tu voluntad, mandalos, pero si no es tu voluntad, te vamos a servir, siempre. Siempre, y lo vamos a hacer con gozo, y lo vamos a hacer con acción de gracias. Y fue una entrega, fue un sacrificio de decir, sea como sea. Y uno esto a un área también que muchas veces suele ser de crisis para las personas, que es esta cuestión del casarse y de formar una familia. Y ayer escuchaba un testimonio de unos misioneros que están en el Medio Oriente y varias chicas, muchas estaban casadas, muchos varones estaban casados y tenían hijos y otros no, estaban solteros. Y yo podía escuchar cómo impartían esta cuestión de el estar mirando hacia adelante, el estar siendo fiel a ese supremo llamamiento que decía Pablo, sin importar realmente si llegaba la familia, si llegaba el esposo, si llegaban los hijos o no. O sea, ya era algo que habían sacrificado. O sea, habían entregado la soltería, pero muchas mujeres, muchas chicas decían, yo anhelo un esposo. O sea, me gustaría mucho poder conocer y poder tener una familia y conocer ese hombre que está para mí. Pero si no aparece, yo acá estoy, en Medio Oriente, en un lugar donde las mujeres a veces ya saben cómo son de discriminadas y todo lo que hay, pero ellas decidieron ir a tierras así, aún sin que eso llegara. Se focalizaron en el llamado, se focalizaron en qué es lo que el Señor está esperando de ellas. Digo de mujeres, pero también de varones. Y lo suelto en esta mañana para activar fe en esas personas que están en esas crisis de que todavía no llega eso, en esas crisis de no sentirse prósperas, de no sentirse dignas porque todavía eso no llegó. Y declaro que el Señor en esta hora focaliza tu visión para que lo mires a Él y puedas encontrarte con Él y con su propósito y poder entregar en el altar eso que tanto te pesa. A mí me pasó de que cuando entregué ese deseo de tener hijos y todo eso, cada vez que lo entregaba me iba liviana y me iba llena de propósito, de ganas, de motivación para darme a otros. Por eso es que oro en el nombre de Jesús para que se active esa fe en vos en esta mañana. Amén. Ser próspero no es estar lleno de añadiduras, sino es portar al que añade, ¿sí? Y el que tiene a Cristo tiene todo para dar. Sigamos con Filipenses 4, versículo 11. He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo, sé estar puesto en pobreza como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre. Háblenme de necesidad, tanto como para pasar hambre. Tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo, escuchen qué tremendo esto, se me ha hecho aprender el secreto. ¿Cuál secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un versículo bonito solamente, es algo que se aprende en secreto. Cuando aprendes a estar gozoso, con paz, con alegría en todo. Hace muchos años teníamos 2 papas para comer y estábamos haciendo unas papas fritas y nos pusimos a danzar y estábamos alegres, no estábamos tristes. Después otra vez hemos tenido capaz que un poquito más que papas y estamos tristes, pero ahí y estamos alegres y decíamos, yo no quiero que se pierda esto. Yo no quiero que se pierda esto.
Y hace muchos años estaba viviendo un cáncer y en un momento de lucidez que tuve gracias al Espíritu, el Señor me dice, nunca más vas a tener esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? De levantar las manos, sonreírme cuando aparentemente te estás muriendo. Nunca más. No mires con desprecio lo que hoy te oprime, porque quizás nunca más vuelvas a tener esta aparente necesidad. Entonces hoy tenés esa oportunidad de levantar las manos, de danzar. Lo que para el diablo es una victoria, para el Señor es la perfecta oportunidad de prosperarte, de entrenarte en la guerra, de entrenarte en la alabanza, de sacar canciones, de sacar libros, de sacar enseñanzas que van a marcar para toda la vida. Y algún día vas a ser abuelo y vas a estar transmitiendo lo que hoy de jovencito, en esta aparente tribulación, en este aparente desierto, Dios estaba entrenando y estaba sacando provecho. En esta hora, en el nombre de Jesús, caiga dentro de la iglesia de Cristo toda mentira de que prosperidad es abundancia financiera, y caigan de tus oídos esas mentiras de que si hoy tenés poquitos pesos para ofrendar o para comer o para lo que sea, no sos prósperos o sos menos. Y te lo digo porque yo lo he vivido y he luchado mucho en mi alma con esto, de sentirme menos por no tener lo que yo supuestamente valoraba que era ser rico. Porque más de una vez, literalmente, sin un peso en mis bolsillos, y con deudas en la cuenta, por pura gracia, daba una célula y personas se iban confortadas. Soltaba una palabra en la radio y personas recibían el Evangelio. Me postraba en este secreto y aprendía. ¡Wow! Descubrí el secreto. Lo había leído muchas veces, pero ahora se hizo carne en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pero no empecemos por lo externo, ir a una nación, conquistar un título, una familia. Empecemos por lo interno. Hey, afuera hay guerra, hay rumores de escasez, hay inflación. Pero hoy aprendí un secreto. Todo lo puedo. ¿Y qué puedo? Estar en paz. Cumplir el propósito. Amén. ¿Caen mentiras? Sí, estamos siendo libres. Yo predico y no se dan una idea de la libertad que estoy experimentando. Versículo 19 dice: mi Dios pues me suplirá Dios suplirá toda vuestra necesidad, pero no según lo que vos pedís, no según lo que crees que necesitas, según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Hay necesidad? Ok, tengo una buena noticia. O una mala y una buena. Decime la mala primero. No vas a recibir capaz lo que vos creés que necesitas. Pero ¿sabés qué? La buena, vas a recibir. Dios va a suplir según su riqueza en Cristo Jesús. ¿Saben la cantidad de canciones de David y de cuántos salmistas en toda la tierra que cantamos, que suenan en nuestras casas y nos bendices, y que fueron escritas con lágrimas por aparentes necesidades, por desiertos, por tribulaciones? ¿Saben los libros que hoy transforman vidas, que fueron escritos a partir de experiencias sumamente dolorosas? Decime si esa experiencia no estaba haciendo prosperidad del cielo. Amén. Quien prospera nuestro camino es Dios. La palabra dice que Dios es el que añade y Dios es el que quita. Pero Dios nos da según su riqueza en Cristo. Una necesidad aparentemente económica. Y hablo mucho de lo económico porque es lo que más toca cuando hablamos de prosperidad. Una necesidad aparentemente económica, en realidad, ¿sabes lo que es? Una necesidad de paz. No necesitas pagar esa deuda. ¿Sabes qué necesitas? Confianza, paz. Salvo un extremo caso de desnutrición, que no los voy a ignorar, los hay. Una cuenta en rojo no muerde, no te quita la capacidad de trabajar.
difícilmente te dejes sin comer. Lo que genera es ansiedad, es preocupación, desgano, enojo, irritabilidad. Entonces, según Filipenses 4:13, ¿cómo Dios suplirá esa necesidad? Con paz, con confianza, con seguridad. Y para ir cerrando, no puedo dejar de mencionar una perla que está en Tercera de Juan. ¿Sí? Si me buscas Tercera de Juan, desde el versículo 1. Sí, en esta Biblia está medio, está acá, mira, después de Pedro. Primera de Juan. Él empieza escribiendo a su discípulo Gallo y le dice, primera, acá. Tercera, perdón, Tercera de Juan. Igual son 3 hojitas más allá. Y dice, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera todo? Conforme prospere nuestra alma. Pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos, habla de sus discípulos, andan en la verdad. Versículo 5, amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos, sobre todo por los forasteros, quienes ante la iglesia dieron testimonio de tu amor. Esto es prosperidad. Él le decía, espero que así como prospera tu alma, prosperes en todas las cosas. ¿Y cómo estaba prosperando el alma de el amado discípulo Gallo? ¿Cómo estaba prosperando su alma? Siendo alguien que caminaba en la verdad, siendo alguien que hospedaba, siendo alguien que se mantenía en un buen testimonio. Esa era la prosperidad. Así como estás prosperando en todo, que así prospere tu alma. Porque así como prospera tu alma, estás haciendo todo esto. Y por último, quiero leer, ayúdenme a buscar el libro de Pedro, Primera de Pedro, desde el comienzo. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, bueno, y ahí los nombra a todos, se presenta, y vamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, y esta herencia ya podemos, como les decía, echar mano de ella, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación. Esto te dice el Señor hoy a vos, para una herencia incorruptible, los que por el poder de Dios ustedes, Emi, Cami, Facu, están siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario por ahora ser afligidos un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿tenés fe? Tenés algo más valioso que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿Estás viviendo dificultad? ¿Está siendo probada tu fe? Para 3 cosas está siendo probada. Para que seas hallado en alabanza, en gloria y en honra. El resultado de la prueba no es que encuentres esa prosperidad material, esa respuesta a la enfermedad. El propósito de la prueba es que mientras estás siendo probado, cuando te cae la ficha de que estás en una prueba, cuando te cae la ficha de que no es por tus fuerzas, de que no es por tus recursos, de que no es por tu humanidad, cuando te cae esa ficha, cuando el Espíritu Santo te da esa convicción, es que muere el Juan, muere el Benja, muere el Pablo, y en medio de esa prueba se manifiesta Cristo, y ahora ¿sabes cómo sos hallado? En alabanza, en honra y en gloria. El pastor Seba
Nos enseñó un montón acerca de qué es darle gloria a Dios. ¿Para qué fuiste creado hoy? ¿Para glorificar a Dios? ¿Tocando un instrumento? ¿Enseñando algo a otros? ¿Sanando a un enfermo? Ok, que así seas hallado. Hoy, ¿estás atribulado? Anda y ora por un enfermo. Vas a ser hallado en gloria. Estás glorificando a Cristo. ¿Estás aturdido por la opresión? Ora por un hermano. Empecé a escribirle. ¿Saben lo que hago yo a veces cuando me doy cuenta que estoy oprimido, que estoy angustiado? Empiezo a escribirle a mis amigos, a mis hermanos, pero no para que oren por mí. ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? Che, estoy orando. ¿Pudiste resolver esto? Estamos atentos. ¿Cómo te fue en este viaje? Pastores, fueron a Santa Fe. ¿Cómo les fue? ¿Saben lo que hago? Salgo de ese ensimismamiento. Me dejo de romper los quinotos, hablando claro y en criollo, y me posiciono en lo que Dios está esperando que yo haga hoy con mi alma. Manifestar el reino. Amén. Fran. Creo que hay una de las cosas que hablaste al comienzo, Juan, que merece ser resaltada. Y Dios nos está hablando acerca de un tiempo de expansión y creo que esta palabra viene a energizarnos para esa expansión y esa tierra que Él pone adelante. Pero Dios, cuando le pone esta tierra a Josué, le da esta palabra que mencionabas y le dice: nunca se apartará de tu boca. Y no le está diciendo de tu mente y de tus pensamientos y de tu meditación interna, sino de tu boca. Y dice, y todo lo que hagas será prosperado. Y el paralelo lo tenemos en Salmo 1, que dice: oh, la bienaventuranza del varón que no andó en consejo de malos. Pero más adelante dice: sino que en la Torá de Jehová está su delicia y su ley susurra, la habla de día y noche. Y me parece que esta es una imagen de prosperidad. Dice: y este será como un árbol plantado junto a surcos de riego, cuya hoja no se marchita, que da su fruto a su tiempo. Amén. Y todo lo que hace será prosperado. Pero una vez más, hay una relación directa entre lo que hablo con mi boca, la palabra de Dios, y la prosperidad que Dios me da. Sí. Dicho de otra forma, no sé si hay prosperidad. No existe prosperidad sin la palabra de Dios. Eso es. Porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Creo que cuando Dios le hace una radiografía a un hombre próspero, es un hombre lleno de la palabra de Dios. Y ahí ven el punto. En lo que nos toca hacer, como a Josué le tocó, ser intencionales en hacer esos surcos de riego. Porque dice surco de riego. El surco de riego alguien lo tiene que hacer. Y creo que el meditar y susurrar su palabra día y noche, hacer esos surcos de riego, Dios nos prospera. Dios nos prospera. Y con esto cierro. Qué interesante eso de los surcos de riego que nosotros hacemos y Dios nos llena con esas aguas que vienen de su trono, porque Génesis 2:16 dice que Dios puso al hombre en la tierra para que la labrase y la guardase. Pero lo dice justo después de hablar de los 4 ríos que se desprenden de uno que sale del Edén. Entonces Él viene con sus aguas para prosperarnos, pero nos toca hacer esos surcos meditando, susurrando su palabra. Amén. De día y de noche. Sí, Señor. La herencia ya está. Toda esa abundancia ya está. ¿Qué hacemos? O nos conectamos o nos desconectamos. Por eso tiene mucho sentido lo que dice Fran. Ser intencionales. Muchas veces, ¿por qué declaramos? ¿Para que Dios se acuerde y nos provea? No, para recordarle a nuestra alma. Muchas veces el alabar, el orar, el hablar, el soltar, el leer en voz alta, tiene que ver con ubicar a nuestra alma en el lugar correcto donde ya está nuestro espíritu. Amén. Quería compartir un breve testimonio. Hace un tiempo también nos reíamos con Amy recién lo de las papas, porque eran 2 papas las que tenían ustedes, nosotros teníamos una. Y nos reíamos porque en un proceso también parecido, las cosas venían trabadas, no había trabajo, las cosas no estaban saliendo. Y por ahí era queja tras queja, no teníamos para cargar el colectivo, uy, tengo que irme caminando, no tengo ganas. Y un día con Emi nos sentamos y dijimos, bueno, basta, no nos quejemos más, porque sin dudas la queja también cierra los cielos. Entonces comencemos a agradecer, por más que tengamos una sola papa, con esa papa vamos a hacer algo y disfrutemos y comencemos a alabar. Y ese día que nos sentamos y nos decidimos dejar de quejarnos, comenzó a abrirse todo. Comenzó a abrirse todo y nos dimos cuenta que aún en lo poco, siendo fiel en lo poco, el Señor nos prosperaba en eso. Amén. Y comenzar a recordar las palabras que el Señor nos había dado y que éramos prósperos ya. Desde antes de la fundación de la tierra, el Señor ya nos hizo prósperos. Entonces nos sentamos y dijimos, basta. Y
Y al día siguiente, y al rato me llamaron y decían, tenemos un trabajo, y comenzó a darse todo y era como que, ok, vivimos el día a día, pero agradeciendo. O sea, si el Señor hoy nos quiere dar esto, vamos a agradecer por esta papa, y nos reíamos y es tremendo porque comenzó a fluir todo, y más allá de, no, voy a agradecer para recibir algo a cambio, no, sino decir, ok, me toca este proceso, Señor, ¿qué me querés enseñar con esto? Amén. Y saber que ya soy próspero, y agradecer y estar en eso, fluir en eso. Amén, amén. Algo que quiero sumar a esto que están soltando y que, bueno, Fran decía esto, resaltaba esta cuestión de con tu boca meditarás. Hay algo muy importante en la voz, y es lo que decía Juan también, de que el alma de uno recibe ese código de voz, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, muchas veces también recibimos el código de voz. A mí me es muy fuerte de personas que han sido fuertes en mi vida, en procesos de crecimiento, bueno, de mi esposo, de los pastores, cuando me llaman y me dicen, Romina, ponete a alabar, ponete a orar, o te llamo a salir de ese lugar, es como si el alma reconociera ciertos códigos de voz acá en la tierra, pero tu código de voz es el primero que reconoce, porque el Señor nos ha dado la autoridad a nosotros, en el espíritu que somos, de gobernar sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. A mí me pasó que una de las perlas que recibí cuando hicimos el viaje a Dominicana y atravesamos esa puerta, que el Señor me recordó el poder que había en la voz, en mi voz, y yo me había callado. No es que había maldecido, me había empezado a quejar, no era ese tipo de pecado, sino que simplemente me había silenciado. Y el Señor, yo sé que en esta mañana llama a todos aquellos que se han silenciado, se han callado por diferentes cosas, por crisis, por angustias, por cuestiones, por enojos con Dios o lo que sea que les haya pasado, pero que decidieron callarse por hechicería, por distracción, para que en esta hora vuelvas a conectarte con la voz del Padre en vos, con esa voz que quiere salir, que continuamente está queriendo armar esos surcos de riego para que seas prosperado. Salí, yo te llamo a que abras tu boca y comiences en esta hora a alabar, a glorificar, a recordar esas promesas, esas verdades, y las declares. Declaralas sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, estén o no estén. Declaralas en el nombre de Jesús en esta hora. La prosperidad tiene que ver con un cambio de motivación que muchas veces se va a dar cuando entramos en esa intimidad, en ese secreto, y entramos con una motivación. Vengo porque estoy angustiado por esto, porque no se da esto otro, y Dios empieza a cambiar la motivación, y si responde o no como nosotros queríamos, ya no es una condición. Escucha bien, si responde o no como yo quería, ya no es una condición para que yo sea hallado en alabanza, en gratitud, en gozo y en honra. Recién les leía a Pedro y dice, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia, escuchá, porque esto es presente, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ya has resucitado en Cristo Jesús, ya hemos resucitado en Él. Y aunque alguna vez alcanzaremos otro cuerpo, otra forma, en otro lugar, ya hemos resucitado, porque el hombre que pecaba no habita más en nosotros. ¿Y para qué nos hizo resucitar? Para una esperanza viva. Todos nosotros, todos somos portadores de una esperanza viva. Y este es el evangelio de la prosperidad. Predicar que se puede vivir en paz en medio de la guerra, que se puede ser próspero en medio de la pobreza, que se puede ser fértil cuando nos rodea la infertilidad, el aborto y la muerte, que se puede ser gozosos cuando nos rodea la angustia, el luto y el sufrimiento, que aún se puede llorar parados en el gozo. Oro en esta hora en el nombre de Jesús para que puedan ser abiertos los ojos de nuestro corazón y podamos ver quién habita en nosotros y todos los depósitos
que Él ha puesto, ya no para nuestras vidas, ya no para sentirnos bien. ¿Sabes qué, mi hermano? La prosperidad del alma no viene para que no sufras. La prosperidad del alma viene para que puedas dar vida a otros, para que puedas dar de beber a los sedientos, para que puedas dar abundancia a los que hoy están en escasez. Esa es la prosperidad de Cristo en nosotros. Prosperar en nuestra alma, madurar, desarrollar el carácter de Cristo, no tiene que ver con que seamos señalados como los maduros, sino que tiene que ver con personas que pueden convidar a Cristo a otras personas, que pueden dar del Espíritu Santo a otros, que pueden abrazar al que está angustiado, que pueden consolar al que está triste, que pueden sanar al que está enfermo, que pueden caminar una tierra abrumada y maldecida por la iniquidad, por la injusticia, por los gobernantes de este tiempo. Esa es una iglesia próspera, una iglesia que no calla la verdad, una iglesia que no se cansa de predicar del gozo, de la paz y de la justicia, una iglesia que no cesa de alabar en todo tiempo, una iglesia que se manifiesta primeramente en hogares y en familias que día y noche procuran buscar el rostro de Cristo. Esa es una iglesia próspera, una iglesia que tiene para dar de la justicia, de la paz y del gozo. Y algún día te tocará, como decía el pastor Darío, compartir el helado, y otro día te tocará dar gracias por la pequeña porción que te tocó, pero de una u otra forma, ambos prósperos, porque el Cristo habita en ellos. Amén.